Continuamos porque el capítulo 44 de Ezequiel es una continuación de lo que venía hablando nuestra compañera Romina, pero como que está en otra visión. No es como arrancamos esta clase de hoy, sino que está en otra visión. Y, o sea, porque ya dejó de hablar de medidas y ya no se nombra a esa persona que le iba a sacar, le iba diciendo esto es así, 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 sino que es algo parecido a lo que fue la primera vez, como que fue un encuentro directo con el Señor. Y bueno, este capítulo 44, del versículo 1 al 3, habla otra vez de la puerta, ¿qué puerta veníamos nombrando recién? Del norte. Oriental, de donde viene la presencia de Dios, ¿no? No. ¿Estás seguro? Oriental, oriente o Oriente. Confundada. Bueno, del 1 al 3 vamos a ver que dice la puerta oriental cerrada, ¿no? Dice, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Bueno, esta puerta cerrada significa que la presencia de Dios había entrado y no iba a volver a salir. Por eso es la puerta oriental cerrada, que la presencia de Dios no iba a abandonar otra vez a su pueblo, sino que entró para quedarse. Y cuando yo leía del príncipe, sobre esto lo del príncipe, algunos lo llevan como que Jesús iba a estar frente al Señor, que era el único digno que podía estar frente al Señor, o mismo el sumo sacerdote era porque los sacerdotes también vivían de las ofrendas y todo lo que se le daba al Señor, porque estaban 100% dedicados a la obra, no hay algo específico que diga es esto, ¿no? Bien, eso quiere decir estos primeros tres versículos. El versículo 4 al 9 es un llamado a la santidad. Bueno, a diferencia de las visiones, de la visión anterior, esta visión es como más instructiva, no es tan específico con medidas, sino es con instrucciones para en este caso, levitas, ¿no? Y es un llamado a santidad, ¿no? Y dice, y me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa, y miré, y he aquí, la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y me postré sobre mi rostro. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes. Y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. Basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne estará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Acá viendo el Señor siendo también duro y firme con lo que es de él, como el pueblo se había desviado, por eso es un llamado a santidad. Basta de hacer esto. Basta de poner a los extranjeros que estén haciendo lo que yo les mandé a ustedes, incircunciso de sangre y de corazón, de carne y de corazón significa aquellos que estaban haciéndolos porque, bueno, andá y hace esto, que no eran, ni siquiera, no eran israelitas y también incircunciso de corazón contaminados, como que no creían solo en Dios, sino que tenían todos los ídolos ahí dando vueltas. Bueno, el Señor le dice, basta. Es un llamado a eso, ¿no? Y del 10 al 14, los levitas, vamos a ver a los levitas y a las consecuencias de su infidelidad. Por esto mismo que decía el Señor, basta de dejar que otras personas se encarguen de lo que yo les he dado a ustedes, sino que basta de su contaminación.
Y habla sobre los levitas en este caso, porque vieron que se hablan de levitas y sacerdotes. Acá se explica también un poco por qué la diferencia. Y los levitas que se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de las casas y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle. ¿Qué quiere decir esto, no? Que estos levitas que se habían ido tras sus ídolos y todo eso, iban a estar solo para servir al pueblo, para hacer esto, para tareas no relacionadas a lo que era el estar santo. Eran como, bueno, vas a ser el que limpia el templo, Como vas a lo estar, normal. claro, lo común, a eso se refería, ¿no? Bueno, vas a estar en la puerta viendo a la gente, o vas a estar limpiando, vas a hacer esto, pero relacionado a lo santo, por haber sido infiel, no era tu parte. Me quedé en el versículo. eh, en el versículo 13. Continúa el 13. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues guardas, le pondré por guardas, encargado de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Acá viene el Señor explica para qué iban a estar los levitas y cómo es la diferencia entre sacerdotes, ¿no? En realidad, los levitas que Se habían se apartado. suponen infieles, Ujú. y abajo vienen los levitas que Sí, fueron fieles, que los que nombramos en sí. el capítulo anterior. Bueno, ahora arranca con eso, ¿no? De el 15 al 16 habla sobre este linaje, ¿no? Que es los levitas descendientes de Sadoc, ¿no? Y dice, versículo 15, más los sacerdotes, por eso, viste que no lo nombra como levitas, sino ya los nombra como sacerdotes. Sacerdotes levitas. Sí, más los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Acá tengo algo que busqué sobre los hijos de Sadoc y por qué fueron, bueno, por qué su fidelidad, ¿no? Bueno, eh, primero es Sadoc en el hebreo es como Tzadek, como Tzadk, Tzadek, y significa justo o recto. Como que ese es el significado del nombre. Y Sadoc, según los estudiosos dicen que viene de la familia de Eliezer. Eliezer era el hijo de Aarón. Entonces viene de ¿Eleazar o Eleazar? Eleazar, perdón. Eleazar, hijo de Aarón. Como que continúa esa línea. Porque sabemos que no solo Aarón era levita, sino que había muchos levitas. Era una tribu, ¿no? Entonces, de la descendencia de Aarón vienen estos hijos, estos descendientes de Sadoc, viendo cómo continuó desde el Génesis hasta ahora, se mantuvieron fieles, desde el principio, ¿no? Desde el Éxodo, digo. Entonces, esto muestra quiénes eran, y también tengo una Fineas en la novena generación, como que para dar un contexto de tiempo. O sea, que Fineas viene de la descendencia de Eleazar y continúa toda esa misma línea, ¿no? Bueno, estos eran los hijos, los descendientes de Sadoc, que significa que eran justos o rectos. Versículo 17 al 27 vamos a ver instrucciones para los sacerdotes. Vamos a ver una seguilla de instrucciones, ¿no? Dice, y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán con vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosas de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y los calzoncillos de lino sobre sus lomos. No ceñirán cosa que haga sudar. Eso, como decía Esteban, creo que era que cuando empezó, que usaban una ropa para entrar, y bueno, cuando estaban ministrando al Señor, en esa parte usaban todo de lino, que no haga transpirar, era algo liviano, suelto, y bueno, lo que el Señor demandaba también.
Creo que demandar al Señor también, ¿no? Dice, versículo 19, cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario, y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Entonces vemos que cuando salían de la presencia de Dios también salían, por así decirlo, ungidos, todo. Entonces eso que era del Señor, tenían que dejarlo en las cámaras y se cambiaban, se ponían la ropa y se iban otra vez al atrio exterior, ¿no? Dice, versículo 20, no se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello, o sea, bien prolijos. No era ni raparse, pero tampoco dejarse el pelo largo, sino mantenerse prolijos. Sino que se lo recortarán solamente. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior, ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar. Conforme a mis juicios, juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. O sea, viendo cosas que ya se habían dejado de hacer. Los días de reposo se habían dejado por ahí, las fiestas las hacían como querían y no respetaban lo que Dios había impuesto, ¿no? Eh, Versículo 25. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrían contaminarse, sí podrán contaminarse. O sea que iban a poder tocar ese muerto, ¿no? Viendo como el Señor da todo tan específico, ¿no? Y dice, y el día, me quedé en el 26, ¿no? Sí. 26, y después de que su Y después de su purificación le contarán 7 días, y el día que entra al santuario, al atrio interior, para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Jehová el Señor. O sea, tenía que seguir los pasos de purificación por haber tocado un muerto, pero le era permitido con estas condiciones, ¿no? Y pasados los 7 días, tenía que ofrecer su sacrificio por expiación. Del versículo del 28 al 31, ya terminando, vamos a ver la herencia que le corresponde a estos sacerdotes, ¿no? Dice, y habrá para ellos heredad. Yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión. Esto lo dice el Señor, ¿no? La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Y las primicias de todos los primeros frutos, de todo y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de toda vuestra ofrenda serán de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Acá mostrándole que ellos iban a vivir de lo que llegaba al santuario, de las ofrendas, de los diezmos, de todo eso iba a vivir los que estaban no en el ministerio, sino que estaban activos. para servir, para el servicio de Dios. No iban a tener una posición, sino que iban a vivir de la obra, por así decirlo, ¿no? Y así termina este capítulo 44 de Ezequiel, pero tengo acá como un pequeño resumen, que dice, destaca la santidad de Dios y servirle con fidelidad. Dios valora la obediencia y llama a quienes le sirven a vivir de manera íntegra. Dice, en el Nuevo Testamento estas cosas que son verdades, estas verdades, se cumplen en Jesús, y cómo nos llama a vivir, como dice, bueno, anotado, ¿no? Como dice en Primera de Pedro 2.9, porque es lo que somos. Si lo quieren leer, ¿En dónde? Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro. Primera de Pedro. El pueblo de Dios. Mas vosotros
Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es. Entonces, como también se habló de estos sacerdotes en un tiempo pasado, esto se cumple en Jesús cuando nosotros nos llama como pueblo y también somos sacerdotes de, bueno, de lo que es la obra de Dios y estamos para servir también, nos tenemos que santificar y tenemos que servirle con integridad. Bueno, y así termina el capítulo 44 de Ezequiel.